iniciativa con las preguntas. ¿Sí? La idea es que arrancamos y que vayan preguntando, tratando de mantener afinidad con el tema que estamos tratando, ¿sí? Para no ir sobre lo mismo repetidas veces y aprovechar mejor el tiempo. Profe, ¿te puedo hacer una consulta por un ejercicio de la guía puntual que fue el que más se me complicó? Por un concepto que tiene que no lo logré entender todavía. Sí, por supuesto. Es el ejercicio 12 de movimiento relativo. Es una masa que cae por un plano inclinado con cierta rugosidad mu. Espera Te dice, a ver, sí, esperame un instante que lo hago así, hasta que llego a la guía y lo compartimos así. Todo bueno, lo ven. yo lo estoy subiendo acá a la computadora para compartir lo que hice. ¿Prefiere Espera que que comparta yo? Sí. sí puede ser, espera que voy a tener que habilitarte porque ahí podrías compartir. Bueno, ahora lo cargo. Acá. ¿Ahí se ve? No, este no es acá. El del plano inclinado, ¿no? El 12. Sí, el Ahí. 12. Bueno, En entonces, este, sí, digamos, para que todo el curso vaya, aprovechen. Entonces, yo miro acá, dice, un cuerpo de masa m, que es el cubo, ¿no? Puede deslizar sobre el plano inclinado con un coeficiente de rozamiento mu, encontrar los valores límite entre los que puede variar la aceleración horizontal del plano inclinado para que el cuerpo permanezca en reposo relativo respecto del plano. ¿Sí? Entonces quiere bien, decir que el plano desliza una superficie como horizontal, como el piso, digamos, como si el plano tuviese rueditas, ¿sí? Y se lleva puesto, por decirlo de alguna forma, el cuerpo que tiene encima, que tiene roce con respecto al plano. Fantástico. bien. Entonces, a ver, Juan, Y ¿cómo? pedía los valores para que quede cuasi estático. Entonces yo entendía que la gravedad ejerce, bueno, que la masa ejerce una fuerza peso sobre el Claro, plano y ¿sí? a su vez está una fuerza de roce que impide que caiga libremente, bueno, bueno, Efectivamente. justamente que lo va a frenar. Entonces, digamos, en Entonces, otras palabras, hiciste ahí sí, una sumatoria de fuerzas en la dirección X', ¿sí? claro, Perfecto. que lo llame acá. Sí, Entonces, bueno, planteé todas las fuerzas, me quedó la sumatoria finalmente igualada a la masa por aceleración. Esto esto no es todo del todo correcto porque, bueno, son vectoriales justamente. Tendría que haber aclarado eso en la ubicación de las fuerzas. O, a ver, PC no. pero digamos, vos No, proyectaste no, está bien. Sí, el peso por el seno del ángulo, que no sé qué ángulo sí. marcaste, pero Este, ah, está bien, listo, no lo había visto, estaba bien. Que es eh, positiva, mu por la normal, que no tiene componente, listo, ¿sí? sí, Y lo igualaste a AX, ¿sí? sí, X' lo llamaste, que eso es igual a la componente, que después lo voy haciendo didáctico porque ahí no está solo, ¿sí? Que esa bien, es igual a la componente de la aceleración absoluta en la dirección que coincide con el plano, ¿verdad? bien, sí, Después de igualar la normal con la componente Y' del peso, te quedó todo en función del peso, donde pusiste es necesario que, ¿no? claro. Es necesario que se cumpla, bueno, justamente que el peso, la componente del peso que lo tiraría hacia abajo por el plano inclinado menos la fuerza de roce, tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Eh, para plantear así que, bueno, que al final esto de cero para que quede cuasi estático.
no este factor de acá, sino que, bueno, que la suma de todo se Efectivamente. acomode. Y después Entonces, sí, calculaste la aceleración absoluta, muy bien. Lo que vos tenés que calcular, lo que yo haría es eso que vos llamaste AX, ¿sí? Yo lo sí, llamaría aceleración. bien, ¿Está bien? Porque es más fácil calcular primero la aceleración y luego buscas la componente que corresponde, ¿sí? bien. Entonces tenés... espera que no me doy cuenta que yo hoy puedo marcar, puedo anotar, ¿no? Si querés hago más Entonces, zoom. ahí está, fantástico. Ahora déjalo quieto para que no se me desfase con lo que yo marque, ¿sí? Entonces acá yo le pondría aceleración, ¿sí? Y tu partícula de interés claramente es la masa, ¿sí? Sí, Tu sistema móvil está como aquí lo graficaste, muy bien, ¿sí? sí, El A0 es la aceleración del origen del sistema móvil, ¿sí? sí. Que va a ser una aceleración horizontal, que de última es la incógnita del problema, ¿verdad? Claro, ese era el problema que tenía que no me llegaba a dar cuenta. Si la aceleración esta A0 es la No, bueno, aceleración finalmente, sí, sí, te entiendo, pero te estás apurando. Yo por ahora lo que digo, yo ahora estoy calculando esto, la aceleración, bien, ¿sí? Entonces, A0 es ahí, ¿no? Pero sí, dada la naturaleza del problema, la geometría, yo sé que A0 va a tener solamente componente X, ¿no? Sé que va a haber claro, A0 en X y A0 en Y va a ser igual a 0. Y fíjate que la bien, estoy llamando de X y de Y, que es el sistema fijo, ¿no? Porque es sí, donde yo naturalmente la veo. ¿Está bien? perfecto. Sí, 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 Listo. ¿Por qué estoy enfatizando esto? Porque luego vos todo lo que planteaste antes muy bien lo hiciste en un sistema, en este sistema que vos pusiste en rojo. ¿Está bien? sí, Listo. Después tenés la velocidad relativa de la masa con respecto al tiempo. Tu sistema móvil, yo entiendo que vos lo pusiste, eh, acá en el plano inclinado, ¿sí? En una sí. posición fija respecto al plano inclinado, ¿verdad? Claro, esa era una de mis dudas, porque yo había entendido que no se podía poner el sistema móvil sobre la masa, porque, Sí, sí, vos lo podés poner donde quieras. Lo que sucede es que si vos pones el sistema móvil arriba de la masa, no ganás nada, claro, porque todas las magnitudes relativas son nulas, entonces no contribuye a nada, bien, ¿sí? Entonces, el sistema móvil lo que está es pegado, pintado sobre el plano inclinado y tiene el origen donde se te ocurra. Yo podrías haber elegido, por ser un punto así saliente, característico, ponerlo acá en el extremo superior o en el extremo inferior o a la mitad. Bueno, yo lo puse en alguna posición eh, arbitraria, pero está fijo, está pintado en el plano. ¿Sí? perfecto. Profe, Sí. pero si la masa M no se mueve, entonces el vector de posición relativo, o sea, el R1, Lo que sucede es que lo que decís es correcto, pero yo no me tengo que apurar a imponer eso cuando calculo la aceleración, sino que yo tengo que calcular con y pero no es todas, una de las condiciones del ejercicio. pero es más lógico, en la secuencia de solución resulta más natural si luego lo imponés. Vos primero tenés que escribir el caso más general y luego especializar, porque si uno escribe especializado, es más fácil olvidarse las cosas o equivocarse, ¿sí? Entonces yo aquí lo que pongo es X prima.
¿Sí? Punto Entonces sería, acá ¿no? tendría, volviendo un poquito, al A0 escrito en el sistema fijo, porque es X punto, A0 ¿no? en I. La aceleración relativa es X', porque es lo más fácil que veo, ¿no? Discúlpenme, mezclé las cosas. X punto en Y'. ¿Sí? Ah. Mezclé el versor con la... Entonces sería la aceleración con la que yo veo que la partícula se escapa, se va, respecto de donde yo me planté sobre el plano inclinado, y naturalmente lo veo en la dirección del sistema local Y'. Y luego, como el sistema móvil no rota, tiene una orientación dada respecto del fijo, pero no está rotando, así que esto es 0, esto es 0 y esto es 0, y está todo muy bien. ¿Sí? Bien. Entonces quiere decir que la aceleración, ¿sí?, tiene una componente horizontal que es la que llamé A0X. Y luego tiene una componente que es la que llamé X segunda prima en la dirección de Y'. El dibujo es completamente genérico, ¿sí? Habrá que ver cuáles son sus valores relativos, pero quiere decir que esto, si ahí me preguntan cuál es la aceleración de la masa, de la partícula de interés, es esto que acabo de hacer acá. ¿Está bien? Profe, ¿no dijimos que el sistema fijo estaba clavado? Sí, por ejemplo, acá. No se Bueno, mueve, ni se desplaza. no, el sistema fijo no, claro que no. Por eso es fijo. Y ese A0 entonces, Es que A0, en esta ecuación, en el teorema de Bernoulli, A0 es la aceleración del origen del sistema móvil. con respecto al fijo. Es la aceleración absoluta del sistema, así que sí, tiene que ser respecto a un sistema fijo. A0 es la aceleración de este punto, de este punto. Sí, pero ese punto no se mueve, a eso voy. Sí que se mueve porque está pegado al plano, solidario al plano y viaja con el plano, inclinado. Ah, bien, listo, viaja con el plano. Está bien, esa era mi duda. Listo. Claro, porque es, digamos, la nomenclatura siempre es guardar XY sin su índices para el sistema fijo y X' Sí, sí. como, digamos, no sin su índice, sin primas, digamos, para el fijo y el prima para el móvil, que como dijimos, está pegado, ¿sí?, solidario al sistema, al plano inclinado que se mueve con A0. Entonces, fíjense que la aceleración del sistema de la partícula absoluta es algo así. ¿Está bien? La resultante de estas dos. Bien. Ahora, la aceleración que hay que poner aquí, ¿cuál es? Es la por cambio de color. Es de esta aceleración absoluta la componente en la dirección del plano inclinado. Si esta es la dirección del plano inclinado, ¿sí?, la aceleración que tengo que colocar ahí es la proyección de esto ahí. ¿Está bien? Sí. Esto es, entonces esto que marco en azul es AX'. Que es entonces esta es la... ¿Sí? ¿Por qué? Porque la segunda ley de Newton las tengo que plantar siempre como fuerzas es igual a masa por aceleración. Y esa aceleración es siempre absoluta. ¿Dónde la voy a buscar? Al teorema de Coriolis. Especializo, vengo, reemplazo. ¿Sí? Entonces de ahí puedo ver que esa AX, la dirección prima, ¿sí?, a que es igual a X punto, ¿sí?, prima, más
porque esta ya lo tengo en la dirección que como corresponde, ¿no? Esto que es más A0, bueno, que la llamo directamente A0 para no abusar de la notación, ¿está bien? Ya vemos que es horizontal. La tengo que proyectar en este ángulo, así que va a ser por el coseno de tita. ¿Está bien? El coseno de tita. Claro, Bien. porque Sí, sí. en vez de sacar la resultante y proyectar la resultante, como ya tenía una de las sumandos en la dirección que me interesaba, ¿sí? Directamente se lo sumé. ¿Sí? Claro. Entonces, Sí, sí. esta es la que va acá y esto es lo que va acá. Hubiera sido exactamente lo mismo haber calculado el vector A de aceleración y multiplicarlo por el coseno. De este ángulo que no sé bien cuál es. Claro, sí, es más engorroso. Está bien. Claro, me quedo con. Voy a llegar a lo mismo, pero meto otra incógnita innecesariamente, ¿no? Entonces, pero sí, pero lo que decís es correcto. Entonces, cuando llego a este punto y reemplazo, ahí digo, especializo lo que alguno de ustedes acotaba muy bien hace unos minutos, que decía, bueno, pero la condición que tengo es que no haya movimiento relativo entre la masa y el plano. ¿Sí? Entonces, especializo ¿sí? X punto prima igual a 0. ¿Sí? Bien. Entonces, esto me queda igual a 0, m por A0 por coseno de tita, y de ahí puedo despejar a 0. Y voy a tener dos valores, por eso habla de un rango el problema. ¿Por qué? Y porque hay que ver que la aceleración del plano inclinado puede ser para la derecha o para la izquierda. ¿Sí? Sí. Entonces va a haber un rango en el que que va a resultar de dos valores distintos de A0. ¿Sí? Porque voy a tener que poner la fuerza de roce en la dirección que corresponde para cada uno de los casos. ¿Sí? Profe, perdón, ¿podrías repetir eso que no entendí? ¿Por qué serían dos? Claro, porque yo puedo acelerar el plano inclinado, es decir, la A0, tanto para la derecha como para la izquierda. ¿No? Sí, pero no tendría sentido que lo aceleres para la izquierda. Si lo que te está pidiendo es que se quede quieta la masa. Claro, pero que me quede quieta la masa respecto del plano. ¿Sí? Pero, profe, ¿la aceleración del plano inclinado no te la impone el problema hacia la derecha ya? No, está genérica. No, explórenlo para la izquierda. ¿Sí? Pero fíjense que, digamos, cuando uno lo impone para la izquierda te puede dar un valor negativo de aceleración, ¿no? Quiere decir que tenés que ir para el otro lado. Pero fíjense que el problema dice cuál es el rango o cuáles son los valores límites, ahora no me acuerdo bien cómo estaba formulado, cuáles son los valores límites que se puede variar la aceleración horizontal del plano para que no se mueva respecto de él, ¿no? Entonces hay más de un valor. Porque dicho de otra forma, yo puedo acelerar esto. Si yo dejo el plano quieto, o con movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? O con velocidad de aceleración constante, lo que va a suceder es que la masa, en principio la masa va a ir deslizando y va a ir tendiendo a caer, ¿sí? A descender. Entonces yo le acelero
acelero el plano y de alguna forma lo compenso y lo mantengo inmóvil. ¿Sí? Pero después, ¿qué pasa? Si yo acelero demasiado el plano, lo que puedo hacer es lograr es que la masa empiece a escalar, ¿sí? A subir. De última es lo que hago cuando estoy con una pala y estoy levantando tierra, ¿no? Muevo más rápido la pala y la cargo, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa entonces? La fuerza de roce va para el otro lado. En vez de ir en la dirección X negativa, como la puso, como era Juan, Sí. Está Juan Pedro, va a ir para la derecha. Digamos, va a ir para el lado del X positivo. Entonces, de plantear el problema ahí, obtengo el otro valor límite. Que en definitiva tendría el mismo módulo, lo que cambia es el sentido. ¿Qué sé yo? Yo no me da la ciencia para darme cuenta así de las cosas que salen del aire. Hay que hacer las cuentas y ver lo que da. Bien. Porque no se invierte todo. ¿Por qué? Y porque el peso sigue apuntando para abajo. Claro. ¿Sí? Entonces una va a ser la suma y otra va a ser la resta del lado izquierdo de la ecuación. ¿Sí? Lo que tienen que... Entonces doy dos recomendaciones para resolver los problemas. Digamos que no quiere decir que no se puedan hacer de otra forma, sino que mi idea, mi propósito es minimizar la posibilidad de cometer errores, que muchas veces son ingenuos. Entonces, primero, plantear las ecuaciones para el caso más general y luego especializar. ¿Sí? Aunque a veces parezca medio trivial. Es el caso de por qué yo me insistí en poner la derivada segunda de x' respecto del tiempo en la ecuación de ax'. ¿Está bien? Yo después especializo. Además, ¿por qué? Porque luego si tengo el inciso B que me dice ahora ocurre tal cosa, no cometo el error de tomar la expresión de la aceleración donde ya la había especializado y utilizarlo para seguir resolviendo el problema. ¿Sí? Es como de una red de contención que evito problemas, que me evito equivocar. Y por otro lado, si ahora me dicen, no, en lugar de la masa, el roce ir para la dirección de x negativa en x positivo, bueno, entonces la solución es la misma, pero con el signo cambiado. Eso es un piletazo innecesario. Lo que hay que hacer es, yo puedo decir, mirá, para mí va a dar con el signo cambiado y esta va a ser la respuesta. Pero después trato de olvidarme de eso momentáneamente, planteo las ecuaciones y veo qué da. Y luego chequeo respecto a esta solución intuitiva que yo tenía. Si me da, me quedo conforme, porque claro, sí, estoy familiarizado con el problema, lo controlo la situación. Pero si me da distinto, me planteo a ver qué pasa. Y ahí puedo encontrar el error o ver por qué me equivoqué en eso que tenía intuitivamente, o capaz que reviso las cuentas, porque no puede ser, se tiene que ir para el otro lado. Y hasta que ahí me convenzo y me encajan las piezas del rompecabezas. ¿Sí? Entonces, un error que todos cometemos, cuando uno arranca, digamos, todos cometimos, bueno, yo sigo cometiéndolo seguro, en otra instancia, pero cometimos cuando empezamos a usar este tipo de materias, es tener una ansiedad para que visualizar la solución así como en un flash. Y normalmente no es así, salvo que uno tenga mucha experiencia, sea un problema conocido, ¿sí? Pero lo normal es que uno tiene que hacer las cuentitas y ver qué es lo que da y chequear contra la intuición, ¿sí? Lo discutíamos, entre comillas, con alguien
con alguno ahí en el foro de consultas respecto a poner un signo, si era más, si era menos, que, digamos, cuando yo no sé para qué lado, qué dirección va a apuntar una cierta magnitud, no le esfuerzo el signo. ¿Sí? Porque no, para mí va a ir para arriba o para abajo, le pongo el menos. Y después resuelvo y me da menos lo que supuse. Entonces quiere decir que lo que había dicho era al revés de lo que supuse, y uno entra ahí en un loop en que es muy fácil confundirse, ¿no? Sino que es dejar las magnitudes vectoriales indicadas, y luego cuando la especialice me va a dar si es para arriba o si es para abajo, ¿sí? O a la derecha o a la izquierda, y eso será positivo o negativo. Pero bueno, Juan, en definitiva, estaba muy bien encarado, habías hecho todo lo que estaba escrito, estaba muy bien. Te Sí, faltaba ahí una vueltita de rosca, que no creo que no era que no lo supiese, sino que yo te lo tomé la iniciativa y me adelanté. Así que muy sí, bien. me mareaba el tema de la aceleración. Era eso que decías vos, haber supuesto que como iba a estar respecto, que no se iba a mover, entonces esto ya era cero, y pensaba que me faltaba una cosa, que lo estaba planteando mal, pero no, era eso que decías vos. Pero si lo hubieses puesto 0, y después decía, no, la aceleración es solo a 0, pero yo la preciso en la dirección de x', hacías por el coseno de θ y llegabas exactamente al mismo lugar, ¿sí? Y estaba bien el ejercicio. Lo que pasa es que aproveché tu consulta como para hacer un poco de didáctica, ¿sí? Bueno, muchas Pero muy gracias. bien, muy bien. ¿Hay alguien más que tenga dudas sobre este ejercicio o algo cercano, algo relacionado? Profe, yo tengo una duda que es media rápida. Lo que sea, O sea, se me presentó en el 14. de movimiento relativo. Sí. ¿Tenés algo ahí para compartir? No, no, lo tengo no. Igual, sí que es. Ahí está. Sí. Te hago una pregunta, profe. Yo no conozco o sea, qué va a ser la partícula. Entonces muchas veces veo que lo expresan como x de t, ¿no? O sea, las Bueno, magnitudes relativas. no, pero la idea es así. X, que viene a ser la posición de la partícula, Sí. está implícito que es una función del tiempo. Lo que sucede es que para no tener una notación kilométrica, no lo indicamos explícitamente, ¿sí? Entonces, sabemos que x, y, en el caso de coordenadas cartesianas, ρ y θ en las polares, etcétera, según el sistema de coordenadas, son todas funciones del tiempo, porque sus derivadas van a resultar en las expresiones de la velocidad y sus segundas derivadas en las aceleraciones. ¿Está bien? Bien. Todo es función del tiempo, ¿sí? Está bien. Mi duda, profe, que es, o sea, esa x está en función del tiempo, pero acompaña, o sea, la x'. Entonces yo Pero cuando hablas de x, ¿a qué x te referís? Porque acá no veo ninguna, digamos. cuando yo saco las magnitudes, yo saco la aceleración de todo este sistema, pero para el sistema móvil. Entonces me queda una aceleración relativa, una velocidad relativa, y bueno, y la posición relativa, que arranco poniendo x, o sea, r relativa, x en y', en el eje que se mueve, no en el fijo. A ver, voy a desenredar un poco lo que estás diciendo, que no sé si lo estás diciendo bien o mal. Vos tenés las magnitudes absolutas, relativas y de arrastre. ¿Está bien? Profe, ¿se está refiriendo a algo parecido que está en el ejercicio 4, en donde te dan el valor del X? Pero espera que redondee esto que estoy diciendo. Esas magnitudes, bueno, ya sabemos qué es cada cosa. Pero esas magnitudes, tanto relativas como absolutas como de arrastre, se pueden expresar tanto en el sistema fijo como en el sistema móvil. El sistema de coordenadas que yo utilizo para escribir la velocidad relativa
no le cambia su naturaleza. Es decir, que si yo escribo la velocidad relativa en el sistema fijo, no la transformé en velocidad absoluta, sino que es la velocidad relativa expresada en el sistema fijo. ¿Sí? Y la aceleración de arrastre escrita en el sistema móvil sigue siendo la aceleración de arrastre. ¿Está bien? Sí. Mi duda es, profe, no sé bien cómo explicártelo. A mí la aceleración me da aceleración absoluta igual a I', o sea, expreso la absoluta en el sistema móvil. I', abro paréntesis y me queda X punto punto. Bueno, pero espera que tenés que ordenar las ideas, porque yo en eso que vos estás diciendo, yo no sé si qué elegiste de sistema móvil. Hasta que vos no me digas, mira, yo elegí como sistema móvil uno Es que con está- tales características, yo no te puedo decir si lo que estás diciendo está mal. Vos lo que tenés que decir, ¿de qué partícula estás hablando? ¿De la A o de la B? La B, la B. La B. Entonces vos decís, aceleración de la partícula B. De nuevo, A sub 0 más la derivada de la velocidad relativa respecto al tiempo en la condición de observador relativo, ¿sí? Más 2 omega por R', ¿sí? Más omega por R', más, ¿qué me está faltando? Me está faltando un término, no me acuerdo. Profe, ahí donde dice 2 omega por R' es velocidad relativa. Claro, por eso me estaba faltando algo, porque le escribí mal. Por velocidad relativa, el término de Coriolis, y acá me falta El omega, omega punto. exactamente, omega punto por R, ¿sí? El término anteúltimo es vectorial, la primera multiplicación. Y me falta esto acá. Exacto. Muy bien, ahora veamos. ¿Cómo elegiste el sistema móvil? El móvil es el que está ahí, el que está clavado en el medio y gira y yo hoy lo hice girar con W. Listo. El más natural para elegir. Genial. Entonces, ¿a 0 cuánto vale? Nada. Sí. Nada, muy bien, ¿no? Porque el origen es esto, y como solamente el origen es el origen del sistema móvil es ahí, como está fijo, a las traslaciones, 0. Listo, 0. La velocidad relativa de la partícula B, ¿cuánto es? X punto la llamé yo. Muy bien. ¿Y la aceleración, entonces? X punto punto en I'. X punto punto y prima. Bien. Genial. Este término, el de Coriolis, ¿Te digo cuánto me dio? es el omega este que, según está dibujado ahí, regla mano, Lo tomé negativo yo. es negativo porque está entrando a la hoja, ¿sí? Por la velocidad relativa que va en la dirección X, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué me da? En la dirección, ¿en qué dirección te da? Menos J' sería. Efectivamente. Entonces tenés más 2 omega, que viene a ser el módulo de esta omega, por X punto, que es la velocidad relativa, bueno, por J', entonces, y le voy a poner directamente ya el signo menos acá. ¿Sí? Este término de aceleración, ¿en qué dirección da? Eso termina dando. Menos omega cuadrado L Eso. en X. I'. X Bueno, X. Sí, Sí, sí. en I'. en Y'. En I'. Claro, esta fíjense que es la aceleración centrípeta. Sí. Y esta da 0 porque omega punto es 0 porque la velocidad omega es constante. ¿Sí? Perfecto. Bueno, genial.
esta es la aceleración absoluta de la partícula B. Bien, expresada en base al sistema móvil. Expresada en el sistema móvil, si en base Bien. no, en el sistema móvil. Bien, en el sistema móvil. Mi duda es la siguiente, profe. Yo quiero pasar al fijo. Entonces, los versores los puedo pasar, pero mi X punto punto y mi X, entonces todas las X que hay ahí, están en base al móvil, porque es el X del móvil. ¿Sí? Lo que pasa es que si vos querés, lo que sucede es así. Pasar al sistema fijo implica expresar esto en el sistema IJ. ¿Está bien? Expresar el sistema IJ quiere decir que tenés que hacer una transformación en, vamos a poner el sistema XY como un fijo, naturalmente uno lo pone horizontal, ¿no? Y luego pongamos el móvil en una posición, bueno, está, voy a ponerlo al revés porque como en el sentido que está rotando el sistema, ¿sí? Entonces me quedará, bueno, y J que fueron a parar a I', J', y rotó este ángulo que es omega por T. ¿Sí? Entonces puedo escribir I', no. Tengo entonces la transformación. ¿Sí? Bien, mi única duda, profe, es si tengo que considerar algo en el X punto punto, el X punto y el X, porque esos X están en base al móvil también. Yo los versores los sé pasar. Bueno, y eso es transformar el sistema Eso es transformar el sistema, expresar la aceleración en el sistema móvil. Expresar la aceleración en el sistema fijo. ¿Y dejo los X así? X punto punto, X punto, ¿eso lo dejo así tal cual? Sí. Si lo querés cambiar, lo podés cambiar. ¿Sí? Mi duda es esa, si dejo los X así... Bueno, el asunto es así. Déjame que lea el problema como pide. Escriba la expresión de la aceleración absoluta de las dos partículas. Digamos, mi pregunta es, primero, ¿por qué lo querés cambiar? ¿Qué inciso te lo pide eso? ¿O es para hacer una cuenta o porque lo querés hacer y te gusta y estás practicando? No, porque claro, se me presentó la duda cuando yo lo ponía en base a X, como una X genérica. No, pero tengo una pregunta. Si acá dice el inciso A, escriba la expresión de la aceleración absoluta de las dos partículas, aquí ya tenés una. Y con esto contestaste el punto A. Sí, sí, ok. Si vos ahora lo querés expresar en el sistema fijo, que está genial, estrictamente lo que tenés que hacer es cambiar I' y J' por IJ con la ley de transformación esta, ¿no? del sistema rotado. Bien, listo. Okay. Y con eso, X, si yo te dije, se escriba la expresión absoluta en sistema, pues listo, ya estaría. Ahora resulta que vos querés o precisás, ¿no? Porque acá de última es, bueno, nosotros planteamos los ejercicios y planteamos preguntas o damos consignas, pero en definitiva, en tu vida profesional vas a hacer los cálculos según la demanda que tengas. Si vos no te gusta que quede expresado en función de X e Y, ¿sí? Prima, o la magnitud, sí, podrás hacer el cambio, pero en ese sentido, en este caso se torna un sinsentido, porque poner un movimiento circular en coordenadas cartesianas, ¿sí? Se complica. Entonces sería más natural usar en polares. ¿Está bien? Porque tendrías ρ, que sería X', y el ángulo rotado, omega por T. ¿Sí? Pero bueno, contestando a tu pregunta, directamente a tu pregunta,
cuando uno le dicen exprese cierta magnitud en el sistema fijo, es que los versores, las componentes del vector con el que uno está trabajando, de la magnitud vectorial al que se esté haciendo referencia, quede con componentes según los versores del sistema fijo. Pero no quiere decir que no pueda tener información asociada al sistema móvil, y esa es la idea de todo esto para simplificar las cosas, ¿no? Sí, Porque fíjate que la aceleración, ¿dónde va haciendo un tipo de working model? ¿Dónde está la aceleración de este problema? Y acá vemos que tiene una componente negativa en la dirección Y, quiere decir que tiene una componente de aceleración ahí, ¿no? Y luego acá tiene dos componentes de aceleración en la dirección X, quiere decir en la dirección Y', tiene como dos contribuciones. Y según las condiciones iniciales, habrá que ver cuál es la que prevalece, ¿no? Si esta resultante si el resultante en Y' es positiva o negativa, y si va para adentro o para afuera. Supongamos que le doy condiciones, además puede cambiar en el transcurso del tiempo, ¿no? Supongamos que tiene una componente ahí, ¿sí? Genérica. Entonces tendría que esto aquí sería la aceleración X', esto es la aceleración Y', y entonces la resultante de la aceleración estaría por ahí. Bueno, haciendo bien el dibujo, se entiende. Si ahora entonces este vector, si lo escribo para este instante, ¿no? Este valor instantáneo de la aceleración, llamémosle, lo traspaso acá al sistema, donde tengo los sistemas de coordenadas, estaría por ahí. Entonces, las componentes en el sistema, no, tendría que, discúlpenme, porque como acá el sistema lo hice, tengo que corregir. Tendría que tener este ángulo con respecto a ahí. Entonces, acá lo tengo que poner como más parado, ¿sí, no? Entonces, este es el vector aceleración, que tendría estas componentes en I y J', digamos, esto que está acá, si el dibujo bien hecho es lo mismo que esto está acá, y esto que está aquí es lo mismo que está acá. Pero si lo veo en el sistema fijo, tendría esta componente como aceleración en X, ¿sí? Y como aceleración en Y tendría esta componente ahí. Es el mismo vector, discúlpenme, el mismo vector aceleración, pero proyectado o en X', Y' o en X e Y. Eso es toda la ciencia de expresar la magnitud en el sistema móvil o en el sistema fijo. No, capaz que me embrollé demasiado, pero... No, mi duda era más que nada con las X, profe. Eso sí, lo de los versores lo explicó Nico una vuelta. Era el tema de las X, porque no me gusta dejarlos expresados en X, porque siento que hay como otra cosa que no sé. No, pero la idea es así, vos tenés que plantearte en esta... Bueno, pero X e Y tampoco lo vas a saber. Si lo pero si me queda todo en base a tiempo, sí sé. Y entonces, en cambio ahora no, como que tengo otra cosa que no sé. Pero vos vas a saber X' e Y' en función del tiempo una vez que resuelvas las ecuaciones diferenciales. Ok, perfecto. Digamos, no es que vas a saber más. ¿Me explico? Esperen que se me complicó acá, toqué algo y me...
En un instante que no puedo, estoy arreglando acá algo con la compu. Listo, ahí volví. Porque si vos ahora uno dice, vamos a calcular, yo quiero saber la posición de la partícula en función del tiempo. ¿Sí? Entonces, lo más natural para hacer es sumatoria de fuerzas, como hizo compañera de Juan Pedro antes, dirección X, en la dirección X' e Y', ¿sí? En la dirección X no voy a tener nada, ninguna fuerza, en la X', ¿no? En la dirección Y' voy a tener la resultante, la normal, ¿no? La reacción de la canaleta, ¿sí? Quiere decir que me va a quedar en la dirección X. Bueno, y eso igual a la masa por la aceleración. Entonces quiere decir que en la dirección X me va a quedar 0, porque no hay ninguna fuerza en la dirección X, igual a X punto punto menos omega cuadrado X prima. Y en la dirección Y me va a quedar T, bueno, mejor lo llamo N, que es la reacción de la canaleta, que está acá, ¿sí? Que obviamente no es constante, va a variar con la posición, igual a menos 2 omega X punto prima. Me había faltado prima. Bueno, acá me habían faltado todos los primas. Me doy unas ciertas condiciones iniciales, que es decir, inicialmente X vale una cierta distancia, A, y una cierta velocidad inicial, x.0. Resuelvo estas ecuaciones diferenciales y voy a tener x' en función de t. ¿Está bien? Es decir, voy a tener la posición relativa en función del tiempo. Pero ¿eso de dónde salió? Eso salió de resolver la segunda ley de Newton a partir de utilizar aceleraciones absolutas. ¿Sí? Profe, perdón, Una vez que tengo x de t, ya voy, una vez que tengo x' de t, lo puedo transformar y recién ahí podré escribir x e y en función de t, que era lo que, no sé el nombre con quien estaba interactuando, si me lo puedes decir. Yo, Tori, profe. ¿Cómo? Tori. Tori. Sí. Bueno, entonces lo que me decía Tori, que él como que se siente cómodo cuando tiene x e y. Pero hasta que no resolvieses esto que estoy indicando, no podías escribir x e y. Bien. Digamos, y esta forma que estamos viendo de llegar a esa solución de x' en función del tiempo es la más eficiente, valiéndonos de utilizar un sistema móvil. Si no, podría haber hecho, plantearlo en x y en y, digamos, con todas magnitudes absolutas. Y sí, pues un brollo. Está bien, ok. bien. Bueno, en coordenadas polares sale relativamente fácil. Pero sí, entonces lo que quiero decir, recalcar es que si lo dejas escrito en función de x' e y' o x e y, ignorás, tenés la misma cantidad de información. ¿Sí? Alguien en algún momento me iba a hacer una pregunta y le dije que me esperase. Sí, yo me perdí un poco cuando empezaste a ponerle prima a todas las X. No entendí por qué lo hiciste o es solo una cuestión de notación. Porque no te da ya el I, el J', la dirección. Sí, pero como le había puesto prima acá, todo le guardé coherencia, decir, no, la magnitud es x'. Sí, podría haber llamado x si se sobreentendía que está en la dirección y'. Ah, Sí, bien, es como listo, para sí. enfatizarlo, pero Sí, perfecto. Gracias. porque vi Yo que... tengo un par de, Ujú. perdón, tengo un par de preguntas al respecto. Dale. La primera, que es medio bastante general. Cuando expresamos la aceleración
nos pide, qué sé yo, la aceleración absoluta, como en este caso. Entonces, no importa mucho el orden desde donde empecemos, siempre y cuando terminemos con la aceleración expresada en X y en Y, o sea, las coordenadas absolutas. No. O sea, no Digamos, podemos la empezar. aceleración, todas las magnitudes absolutas son las que mide un observador Mm, para la partícula, ¿no? Sí, Que está en el sistema fijo. sí, sí. ¿Sí? Luego, ese vector, que digamos en este problema, por eso lo enfaticé aquí, sería este vector aceleración que marqué aquí, que bueno, y luego transporté a este otro dibujo. Esa es la velocidad, la aceleración, en este caso la aceleración absoluta. ¿Sí? Sí, Es como que, supongamos que yo tuviese capacidad de visualizar los vectores, como que la vida tuviese un working model pegado y yo viese el vector aceleración pegado al auto que pasa por la calle. ¿Sí? Si yo lo veo desde el piso, ese es el vector aceleración absoluto. Y luego lo expreso o en el sistema móvil o en el sistema fijo, pero la magnitud es exactamente la misma. ¿Sí? claro, o sea, se puede expresar en cualquiera de los dos, de los dos sistemas, entonces. Ese es un concepto clave, ¿no? Y por eso lo remarco muchas veces. El sistema de referencia que yo elija para expresar una magnitud no le cambia su naturaleza. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si yo tengo que calcular la velocidad absoluta, tengo que sumar relativa más arrastre. ¿Sí? La Sí. velocidad relativa la mide un observador en el sistema móvil. Así que uno dice, bueno, naturalmente, parece, la primera aproximación, ¿sí?, lo voy a tener expresada en el sistema móvil. La de arrastre la mide un observador en el sistema fijo. Así que uno puede a priori decir, bueno, lo más natural es que de entrada la tenga en el sistema fijo. Pero para hacer esa suma relativa más arrastre, voy a tener que llevar o la relativa al sistema fijo o la de arrastre al móvil. Ah, bien, bien. Ahora sí. ¿Sí? Pero cuando le hago esa transformación, ¿sí?, no le estoy cambiando la magnitud, sino que estoy cambiando el sistema de referencia. Quiere decir que me podrá resultar de eso, según qué camino elija, la velocidad absoluta expresada en el sistema fijo o la velocidad absoluta expresada en el sistema móvil, pero si yo dibujo ese vector, como acá hice en el caso de la aceleración, el vector es exactamente lo mismo, lo que cambia son sus componentes. ¿Está Bien, bien? bien. Y lo segundo que quería preguntar era, en este problema específico, cuando pusiste la fuerza normal, ¿no? Ahí aparece como apuntando para lo que sería J. No sé cómo estamos mirando este disco, si está en el espacio o si lo estamos mirando de arriba en la Tierra, porque me cuesta ver para dónde está esa normal. Lo que sucede es que yo la normal la puse en la dirección de I' positivo. Yo sé Ah, que la normal va a ser siempre perpendicular a la canaleta, ¿no? Entonces, la puse en la dirección positiva. Ven que está colineal, digamos, con I'. bien. Cuando resuelva las ecuaciones diferenciales, esa que marqué con un globo, digamos, Sí, me dará, sí, positiva o negativa y me dará el sentido. Si yo lo tengo que mirar ahora intuitivamente, ¿sí?, diría que va a ser en el sentido opuesto al que la dibujé, ¿no? claro. ¿Por qué? Y porque la canaleta de alguna forma tiene que arrastrar a la partícula, y como gira el disco que contiene la canaleta, gira en sentido horario, como que va a estar apuntando en la dirección I negativa.
tangente al giro, digamos, una cosa así. Bueno, no sé qué es tangente. Entiendo lo que quiere decir, pero tangente al giro no es Bueno, nada, ¿sí? está. Sino que perpendicular a la canaleta. Bien, Está bien lo que decís, la idea que tenés, sí, pero no digas tangente al giro porque bueno. no se entiende, ¿sí? Pero sí, Ah. sí, seguro. Bien, esa era mi pregunta, si era la normal causada, digamos, entre comillas, por el giro, o si estábamos viendo de arriba algo y tenía un sentido en la dirección K. Pero bueno, está bien. Bueno, lo que sucede es que supongamos que ahora esto está apoyado arriba de una mesa y yo lo estoy viendo desde arriba, ¿sí? El peso de la partícula va a estar actuando en la dirección perpendicular a la pantalla. Y Claro. ese peso va a ser constante, porque no hay ninguna componente de aceleración adicional a la gravedad en la dirección que sería la dirección K. Entonces habrá una normal en el fondo de la canaleta, ¿sí? Que va a ser igual al peso. Entonces la dirección Z' tendría sumatoria de fuerzas igual peso igual a masa por aceleración, que sí. Y la aceleración es la de la gravedad y listo, y eso está ahí equilibrado, ¿no? Pero eso significaría que dejamos de tener en cuenta la normal que estamos viendo No, se ahora. superpone, Ah, no. Sería, serían como dos componentes más del mismo normal. claro, que decías, Bien, bien. tendría una normal adicional, pero sería constante, ¿sí? Bien, perfecto. Que fíjate que si hubiese que acá no suma nada, pero si uno dijese la bolita, ahora hay que considerar el roce en la canaleta, ¿sí? Ahí habría que considerarla, ¿no? Porque tanto la reacción en el fondo de la canaleta, debido al peso, como en la pared lateral, debido a este arrastre, las dos provocarían, ¿no? O aportarían a la fuerza de roce total antagónica a la dirección del movimiento. ¿Sí? Bien, gracias. Profe, te hago una consulta. Dale. Suponiendo que este era un ejercicio de parcial, en el inciso A, ¿lo podemos dejar escrito en ya sea conversores del sistema móvil, del fijo o ambos? Claro, ¿O hay que... si esto es un ejercicio de parcial, esto ya está bien. Bien. Porque si uno no dice nada, yo lo escribo en el sistema en el que me resulta más eficiente, más cómodo. Y si queda alguna componente con el sistema fijo, o sea, que te quede mezclado el fijo y el móvil, digamos. No, ahí uno tiene que Pasarlo. Sí, supongamos que hubiese quedado en I', en J y en I. Sí, tenés que elegir uno de los dos. ¿Por qué? Y porque si querés hacer esta construcción para ver en qué dirección apunta el vector, en este caso el vector aceleración, si tenés Sí, componentes en distintos sistemas no lo podés determinar. ¿Sí? Bien. Pasamos el versor y listo. Sí, transformás. Sí, gracias. Profe, para la partícula A, el vector R', o sea, respecto al sistema móvil, sería X igualmente, o sea, X en Y' y A en J', y de ahí trabajar igual que ahora. Claro, porque lo hago en un sistema cartesiano, entonces lo que voy a tener es A0 sigue siendo nulo, ¿sí? Pero luego cuando hago la velocidad relativa respecto del tiempo, va a ser la misma, ¿no? ¿Por qué? Y porque la posición I es constante, así que su derivada con respecto al tiempo es nula. ¿Está bien? Sí, hasta ahí sí. Muy bien. El término que sigue, ¿qué pasa? Queda igual entonces. Claro.
O sea, la aceleración termina siendo la misma, que es lo que dice que demostrar. Claro, sí. Lo que pasa es que en la dirección Y no. ¿No? Bueno, la dirección Y' sería la que queda, hay que ver que esté el mismo, que sea igual el Claro, término. porque En cuando J no. hagas, fíjate que cuando la velocidad relativa sigue siendo en X, así que esto sigue dando lo mismo. Claro, ¿no? el tercer término que tiene R', ahí se te va a modificar. Esto es R', que no es igual a X. ¿Sí? Entonces, cuando haces el producto vectorial, ¿sí? De omega por R', te queda omega que estaba entrando por R', te va a dar en la dirección, a ver, omega por R' te va a dar en la dirección de menos K, ¿no? Y después, cuando hagas ese resultado premultiplicado por omega, ese término te va a dar aquí, ¿no? Que tiene componentes en las dos direcciones. Bien, y después queda nomás verificar que las que estén en I' sean iguales, nada más. Nos dice, demuestre que la aceleración de la dirección de las canaletas en función de la coordenada X' es la misma para las dos partículas. En la dirección de la canaleta, ¿no? No, profe, a esa llamo I' yo, o sea, la que es X. Ah, está bien, vos estás haciendo referencia a esta Y'. Claro, no, sí, a Yo esa. hacía referencia a esta, listo, ya está, No, no, sí. la Listo. horizontal. Sí, está bien. Y' yo pensaba en la Y, entonces... sí, efectivamente. Ah, no, bueno, el versor I, ahí está, mejor dicho. Ujú. Sí, no, también es ambiguo. Tenemos que decir Y como algunos los chicos. Sí. Pero lo que sucede es que la velocidad relativa, y lo que sucede es que ese versor R tiene la particularidad que tiene la componente Y', ¿no? La componente transversal de las canaletas constante y vale siempre A, ¿sí? Mientras que la otra componente es X'. Entonces ahí ahí salta que termina valiendo lo mismo, efectivamente. Bien, gracias. Bueno, hacemos una pausita cortita. Profe, ¿le puedo hacer una consulta última rápida? Dale. Acá cuando nosotros pusimos, cuando hicimos el balance de fuerzas y aceleraciones, que surgió la segunda ecuación. Bueno, La normal la pusimos... Eso lo decilo con propiedad, porque yo te entiendo, pero es... Voy a ser duro, pero no de cabrón, así, digamos, como para que para ir... No es nada personal, obviamente, ¿no? Soy puntilloso, así porque tenemos que aprender a expresarnos correctamente. Hacer el balance de fuerzas y aceleraciones, te entiendo lo que querés decir, pero está horriblemente dicho. Vos decís, planteás la segunda ley de Newton, ¿sí? Está bien, perfecto. No balanceás fuerzas con aceleraciones como si fuese un balance de masa que decís todo lo que entra menos todo lo que sale, etc. ¿Sí? Claro, sí, perdón. Entendí, pero... Vale también decir, planteamos las ecuaciones de las fuerzas. No, planteo la segunda ley de Newton. Hago fuerza igual a masas por aceleración. Digamos, cualquiera que ustedes, de esas cosas que ustedes digan, se entiende. Pero porque se entienda no quiere decir que no tengamos que forzarnos para decirlo con propiedad, ¿no? Y uno habla con propiedad para eventualmente, para evitar ambigüedades. ¿Sí? Y en el lenguaje técnico eso es importantísimo. Porque así como hablo, después escribo, y acá nos entendemos todo porque estamos hablando de este problema en concreto y de dinámica de la partícula,
pero en un informe técnico que está, digamos, abierto, se puede tornar complicado, ¿sí? Pero bueno, no pasa de eso el comentario. Bien, no, le agradezco la corrección. Sí. No, Eh, digamos, no es nada personal, ¿no? Como sé que hay muchos escuchando, aprovecho para ser didáctico. Dale, Claro. decime pregunta, así no me voy de tema. Cuando nosotros pusimos la normal, digamos, en el sentido de la I' positiva, Sí. el vector. Si lo hubiésemos puesto hacia abajo, digamos, la Sí. segunda ecuación no cambia, ¿no? No cambia el signo ni nada. Es que sí cambia, pero ahí es lo que yo decía, comentaba con el problema anterior. Yo la normal la pongo positiva, ¿sí? Entonces, cuando desarrollo las cuentas, el signo me dice en qué dirección apunta. Si me da positivo, quiere decir que es para arriba. Si da negativo, quiere decir que es para abajo. Y listo, está sencillito, no me complico la vida. Claro, pero digamos la Yo expresión... ahora de entrada Sí. digo, Sí. mirá, como yo veo acá intuitivamente, ya distingo, ya me doy cuenta que esa normal va a ir para abajo, le pongo un signo negativo adelante. ¿Sí? Claro, bien. Y voy adelante con las cuentas. Llega un momento que despejo la normal y me da negativa. ¿Está bien? Porque yo despejo n, no despejo menos n, despejo n. Entonces digo, si me da negativa, quiere decir que va en la dirección opuesta. Digamos, vamos a la cosa bien. Entonces me da positiva, n, entonces listo, quiere decir que lo había supuesto bien y quiere decir que va para abajo. ¿Sí? Claro, bien, bien. En cambio, si me da al revés, tengo que recordar que en realidad yo, para la normal, había supuesto una dirección y quiere decir que me da al revés de lo que había supuesto, quiere decir que tengo que invertirlo. ¿Sí? Pero Claro. cuidado, porque acá el X punto, que ese, digamos, tengo un signo supuesto ya para una de las variables, pero para las otras no. Entonces Claro, hago un sí. enrosque que se puede resolver así, sí, seguro, no me cabe ninguna duda. Pero yo no lo recomiendo en absoluto porque es facilísimo equivocarse. En cambio, si vos pones n, entre comillas, como sin signo, si te da positivo es para la dirección positiva y si te da negativo es para el revés. Y luego, cuando terminás de resolver, decís, uy, me dio negativo en este problema, quiere decir que va para abajo. Miro, claro, porque la partícula para la pared de arriba, por decirlo de alguna forma, de la canaleta, es la que tiene que empujar a la partícula para que haga la trayectoria circular. Claro, perfecto. Entonces, esa es la estrategia que yo enfáticamente recomiendo. ¿Sí? Bien, perfecto. Gracias. Pero fíjense que eso lo hago con respecto a las incógnitas del problema. ¿Sí? Los que son datos, ya sí tienen que ingresarse con su signo, ¿no? Por ejemplo, si acá tuviese que considerar el tema del peso, eso que decíamos, la dirección perpendicular a la hoja, obviamente que el peso va para como entrando a la hoja, ¿no? Si esto estuviese sobre una mesa. ¿Por qué? Porque el peso es dato. ¿Está bien? Entonces va a ser en la dirección de menos K, menos Z. Claro, bien. En cambio, la normal luego tiene que resultar, ¿sí? Coherente. Bueno, hacemos una pausa. Bueno. A ver, no, si es sobre este ejercicio. No, es sobre otro. Listo, entonces cambiamos de ejercicio después de la pausa y seguimos Bueno, sobre. gracias. Bueno, estás vos, seguís vos.
Sigue tu consulta.